Ponmusicaentusorejas.net, la mejor web donde tendrás información sobre auriculares y dispositivos de sonido. No olvides, ponmusicaentusorejas.net. Saludos, pues vamos hoy con el análisis de los Audio-Técnica M30X. Sabéis que en el canal tengo ya la review hecha de los M20X, M40X y los M50X, que son de mi propiedad. También los voy a comparar con estos mismos. Sabes que tienes un enlace a Amazon por si los quieres comprar y también tienes otro enlace en la zona del apartado comunidad. También te recuerdo que si quieres ayudar a que pueda hacer más y mejores vídeos como este, pues te hagas sponsor del canal pulsando en el botón que tienes ahí debajo que pone unirse, o a través de Patreon buscándome como Geeks Televisión, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos ya al lío. Muy bien, pues vienen presentados en esta caja y estas serían sus especificaciones principales. Nos viene una funda que sería de tela, no sería de un tipo, pues una imitación de un cuero. Esto es plástico. Y aquí vendrían los auriculares junto al cable y vamos a mirarlos detenidamente y nos recuerdan mucho a los 20X. Prácticamente el diseño es muy similar. Tenemos estas juntas que son de plástico. Tenemos las copas en un plástico también bastante sólido. Y aquí tenemos los cables estos que a mí me parecen muy peligrosos, porque si te cargas uno, directamente te cargas el auricular. Tenemos aquí lo que es la diadema con algo de mullido. Aquí tenemos las copas que son prácticamente idénticas en todos los modelos de la serie MX. Y aquí tendríamos pues la otra copa. Vemos que el guardacables para mi gusto podría ser un poquito más largo, sería más conveniente. Y tenemos un cable pues de 3 metros que termina en un jack de 3,5 que se puede enroscar a esta conexión de 6,4. Vemos también pues que este guardacables para mi gusto podría ser un poquitín más largo. Las copas no rotan y se podrían plegar de este modo, como puedes ver así. Comparándolos con los M50X, notamos que estos son más pesados. Estos son mucho más ligeros, pero notamos también que los materiales, los plásticos, parecen un poco más delicados. Por ejemplo, uno de los elementos más notables, pues por ejemplo serían esta junta. Aquí se nota mucho más sólida y en este modelo pues sí que rotan a nuestra necesidad. Y también se nota en lo que es la diadema. Esta se nota que es un poco más delgada y notamos que la de los M30X, que es esto, pues es un poco menos mullida que los M50X. También notamos una notable diferencia en lo que serían los materiales. Este plástico se nota un poco más duro que por ejemplo el de los M30X. Y vemos aquí esta junta, pues que es la que hace que rote, que también se nota un poco más sólida. Y evidentemente pues aquí no tenemos el famoso cable que sobresale. Muy bien, pues voy a pasar a ponérmelos. La parte del cable es la izquierda. Hacen un poquitín de sello, pero es el justo. Creo que un poquitín menos que los M50X. Me los pongo en el cuello y para mi gusto pues vemos que ya tenemos una incomodidad más en comparación del otro modelo, porque solo se pueden colocar de este modo. Los podríamos tener así y así notamos que podemos mover mejor el cuello. También puestos se notan que estos son un poco más duros, aquellos se notan un poco más suaves en general. Pues ahora voy a hacer una sencilla prueba de comprobar del aislamiento. No es nada científico, pero voy a hacer algo básico para que comprobéis cómo sonaría puestos los auriculares en vuestra cabeza y lo que aislarían. Voy a meter el micro dentro y me pongo a hablar delante de ellos para que notéis el aislamiento. Me alejo y así más o menos sería cómo cancelaría el ruido este tipo de auricular. Obviamente no tiene ningún sistema de cancelación activo de ruido. El aislamiento pues lo comentaré ahora. Muy bien, lo acabo de conectar al iPad y ahora voy a probar a poner alguna canción y vamos a ver qué tal suenarían y si se escapa mucho sonido al exterior. Como siempre voy a empezar a ponerlo al volumen mínimo e ir subiéndolo a poco. Ponemos una canción cualquiera, ¿de acuerdo? Voy a ir subiendo. Muy bien, muy buen sonido, muy neutro. Muy bien, pues eso es el sonido que se escaparía y ahora vamos ya a las conclusiones. De momento el sonido parece muy interesante. Muy bien, pues vamos ya con las conclusiones de estos Audio-Técnica M30X que me han gustado bastante y van a ser también otra opción muy interesante a tener en cuenta. En general, como suele ser habitual en Audio-Técnica, pues tenemos unos materiales de construcción ya muy sólidos y de muy buena calidad. Son muy ligeros, así que podrás llevarlos durante mucho tiempo sin ningún tipo de dificultad.
Como has visto, no rotan las copas como podrían hacer los M50X, pero podemos girarlas y así pues nos ayudará a llevarlos en el cuello durante tiempo sin mucha molestia. El aislamiento del sonido es muy justito y sí que se escapa bastante sonido al exterior. El cable, tenemos un cable de 3 metros de muy buena calidad y que no es microfónico, es decir que si frota contra la ropa no oiremos prácticamente ninguna vibración. Mucha gente me pregunta si estos valdrían para juegos o para ver vídeo. La respuesta es obvia. Sí que me he dado cuenta que en determinado modelo de móvil, como por ejemplo sobre todo podría ser en los Xiaomi más antiguos, les ha costado un poquitín de amplificar. Pero esto no debería ser un problema, ya que estos auriculares tampoco van destinados a este tipo de sector. Son más aún dedicados a conectarse en equipos ya más profesionales. Algo que me gustaría ver en este tipo de auriculares ya dedicados a un sector de la edición de sonido, un sector un poco más profesional, es que se pudiesen quitar los cables. Así si se te rompe lo que es el guardacables de alguna parte, poder reemplazarlo y no tener que tirar los auriculares. Se pueden cambiar las almohadillas, pero te recomiendo que lo hagas de la misma marca y el mismo modelo, ya que si no vas a alterar lo que es la calidad del sonido y te dará un sonido que no será el mismo. Algo que es muy importante, obviamente, si estás trabajando en un sector más profesional o más dedicado al tipo de edición de sonido. Son un poquito más vastos, por ejemplo, que los M50X, eso lo voy a comprar al final. Y la diadema, pues para mí me hubiese gustado que tuviese un poco más de mullido en su interior. Y en el apartado guardacables, me hubiese gustado que hubiesen sido un pelín más largos y así proteger mejor los cables. Muy bien, pues vamos a pasar ya al tema sonido, que es el más importante. Y vamos a hablar de lo que es la escena sonora y la distribución del sonido. Los instrumentos se notan muy bien ubicados y se nota que hay mucho aire entre ellos. Puedes distinguir de una forma muy exacta dónde está ubicado cada uno. La separación estéreo también es muy correcta, podremos oír los paneos de un lado a otro sin ningún tipo de dificultad. La ecualización es muy plana, pero sí que se nota que tiene una pequeña predominante en lo que serían algunas frecuencias medias. Tenemos mucho cuerpo en lo que serían instrumentos de cuerda y en voces, sobre todo femeninas. Y aún así son bastante ecualizables, podemos subir y bajar las frecuencias a nuestro gusto y podríamos pues tener un sonido mucho más adaptado a nuestras necesidades. Podemos darle un poco más de bajo, un poco más de medio, agudo, etc. Los agudos tienen una tímbrica muy exacta, muy correcta, representan muy bien la realidad y en general suelen tener un nivel de presión más que suficiente. Eso sí, en algún tipo de grabación no muy buena, pues sí que he notado que a veces le faltaría un poquitín más de punch. Los medios, muy buena tímbrica, muy exactos, muy naturales, sobre todo se notan mucho en lo que serían voces masculinas y en femeninas destacan mucho, y en instrumentos de cuerda, lo que hacen que tengan un sonido muy agradable y muy dulce. Los subgraves, muy buena tímbrica también, muy exactos, muy bien representados y tienen un nivel de presión muy buena en general y suenan cuando tienen que sonar, no son de estos que son abusivos. Sí que es verdad que en algún tipo de grabación he notado que a veces le haría falta un pelín más de punch y que diese un poquito más de extensión en el subgrave. Esto se podría modificar pues cogiendo el ecualizador y subiendo pues a alguna banda como los 125, 100 Hz para dar un poco más de presión. Y con los graves pues sucede exactamente lo mismo. Muy buen nivel de impacto, muy buena tímbrica, muy naturales. Tienen que sonar cuando tienen que sonar y cuando no pues pasan a estar en un segundo plano. Tienen muy buen nivel de presión, aunque también en alguna grabación pues le he notado que le faltaría un poquitín más de cuerpo. Subiéndolo por ejemplo a los 80 Hz, un decibelio o dos, pues a lo mejor quedarían incluso un poco mejor. Muy bien, pues ahora voy a pasar a compararlos y ver qué diferencia he notado con los M50X. Y así pues que tú puedas valorar si te interesa un modelo u otro. En general, estos son bastante más ligeros, pero sí que he notado que los plásticos son un poquitín más delicados, no son tan robustos como en el modelo M50X. También he notado que cuando los estaba escuchando conectados a un DAC de auriculares, pues en los M30X tienen un poquitín menos de potencia de salida. No es mucha la diferencia, pero sí notamos que se escuchan un poquitín más bajo y vas a tener que subirle un poco más al potenciómetro. En ciertos móviles, sobre todo Xiaomi antiguos, sí que he notado que a veces se quedan un poquitín cortos. Este, como he dicho antes, no es el lugar donde se suele utilizar este tipo de auriculares, pero sí que sería interesante si vas a utilizarlos de todos modos, que utilizases un DAC de auriculares para que te diesen la mayor experiencia posible. Como he dicho antes, no se pueden cambiar los cables en comparación de los M50X. Algo que nos garantizaría que si se rompen, pues poder cambiarlos de una forma más cómoda y alargar la vida de los auriculares. Como he comentado antes, tiene una escena sonora muy buena, pero en general se nota que es un poco más estrecha.
La distribución de los instrumentos en los M50X es un poquitín más ancha. Estos son muchísimo más planos. La representación del sonido es mucho más equilibrada que, por ejemplo, en los M50X, que sí que es verdad que realzan un poco más lo que serían los agudos y los graves. Son unos auriculares, como he dicho, que son dedicados ya pues a un sector un poco más profesional, pero en comparación de los M50X, en algunas grabaciones sí que he notado que no tienen tanto nivel de detalle. Son muy analíticos, pero no lo son tanto como los M50X. Ya depende de ti, de tu nivel de exigencia, si puedes quedarte con uno u con otro. Y como he dicho, la diadema no es tan mullida y no se pueden rotar las copas. Ahora, algo que hará que a lo mejor no sean tan cómodos para trabajar durante muchas horas en un sector, pues como por ejemplo el de la edición de audio o sonido. Muy bien, pues ahora te toca sacar a ti tus propias conclusiones. No sé si me habré dejado algo. Si tienes alguna duda, no olvides preguntármela y te lo responderé lo más pronto posible. Y no olvides que tienes un enlace a Amazon en la descripción del vídeo por si los quieres comprar y otro enlace en la zona del apartado comunidad. Por último, si te parecen que estos vídeos son interesantes, pues te agradecería que te hicieses sponsor del canal pulsando en el botón que tienes ahí debajo que pone unirse o buscándome como Patreon, como Geeks Television, para que pueda hacer este tipo de vídeos y seguir continuando ofreciendo este tipo de análisis al canal, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí y un saludo.